No sé si tienen alguna pregunta respecto a lo que acabamos de ver. ¿Profe? Profe, ¿Sí? ah, Bueno, le doy yo. Que cuando dijo, cuando empezamos a transformar de la superficie al volumen de cada pedacito de carga, Ujú. estábamos en superficie y dijo volumen. Entonces quedé como medio raro. ¿En qué parte? No, antes cuando estábamos transformando la integral de volumen, y si tomamos cada pedacito de carga y lo veíamos y tomábamos su volumen con la densidad volumétrica, Ujú. que ahí estábamos pasando como de superficie a volumen, pero no sé si estábamos en dos dimensiones, estábamos en tres o estábamos hablando como en Ay, genérico. seguramente dije una lecera. No, lo que yo estaba tratando de explicar ahí, a veces yo digo cosas mal. Perdón. Supongamos que tenemos un pedazo de un objeto que comprende un cierto volumen, ¿ya? Ya, se había entendido que el dibujo era una superficie, pero era un volumen, está bien, pero... Era un volumen, Ya, entonces eso, era un volumen, con sí, eso sí, era. sí, sí, tengo que haberlo dicho mal. Ya, ¿alguna otra consulta, chiquillos y chiquillas? Yo, profe, no entendí bien de dónde sacó el vector unitario de ρ en el resultado final. ¿De dónde saqué esta suposición? Ah, ya, ya. Ahí entendí de dónde salió el rotongo. Sí, el Es que, rotongo que aparece viene de acá, pero ¿tú entiendes por qué estoy suponiendo que el campo eléctrico tenga que apuntar a lo largo del rotongo? Es por un tema de sí, simetría. sí, Ya, ya. ¿Alguna otra gracias. consulta, profe, chiquillos? yo, profe, es que ¿Sí? igual me genera un poco de confusión. ¿Por qué se considera todo el cilindro? O sea, sin considerar las tapas, porque como que A pienso que ver, podría ser la mitad, pero no estoy seguro. No ¿a qué entiendo te esa refieres con parte. que podría ser la mitad? ¿Por qué se considera todo el cilindro? No solo una parte de él. Lo que pasa, a ver, el teorema de Gauss, perdón, la ley de Gauss, involucra una superficie que encierra un cierto volumen, ¿ya? Y esa superficie es completamente arbitraria, tú te la eliges, ¿ya? Entonces, no importa la superficie que tú elijas, la ley de Gauss siempre va a ser cierta. Ahora, si la ley de Gauss te va a servir para calcular algo, eso sí que depende de la superficie que tú elijas, ¿ya? Porque en este caso nosotros podríamos haber elegido una superficie con forma de una pelota de fútbol desinflada, ¿ya? Y la ponemos ahí y no nos sirve de nada, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo lo que uno tiene que elegir, o le conviene elegir, es una superficie que tenga una simetría similar a la simetría del problema, ¿ya? Y en este caso el problema es cilíndricamente simétrico, en el sentido de que nosotros sabemos que nuestro campo eléctrico tiene que apuntar a lo largo de rotongo y tiene que depender solamente su valor, su módulo, tiene que depender solamente de ρ, ¿ya? Es decir, sabemos que el campo eléctrico va a ir cambiando en la medida que yo me aleje de mi alambre, ¿ya? Y la distancia al alambre, cuando yo la expreso en coordenadas cilíndricas, yo la llamo ρ, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la magnitud de mi campo eléctrico para el caso en que este campo eléctrico es generado por un cable, ¿ya? Infinito, depende solamente de la distancia al cable. Y eso es ρ, ¿ya? Entonces, como mi campo eléctrico tiene esta simetría, yo digo, entonces me conviene calcularlo, o mejor dicho, me conviene calcular, si voy a aplicar la ley de Gauss, obviamente, me conviene calcular el flujo, es decir, me conviene calcular esta integral de ds.e sobre una superficie que tenga ρ constante, ¿cierto? Porque al final de cuentas, cuando hicimos nosotros el cálculo, en cierto momento, y ese momento fue en este paso que hicimos acá, nosotros pudimos sacar el campo eléctrico fuera de la integral, ¿ya? Y la razón por la cual pudimos sacar el campo eléctrico fuera de la integral
fue porque nuestra integral sobre la superficie era una integral en dz y en dφ, ¿cierto? Es decir, nuestra integral no recorría, no cambiaba los valores de la coordenada ρ, solamente cambian los valores de z y los valores de φ, ¿ya? Porque elegimos una superficie, que en este caso era un cilindro, que para recorrerla, para movernos sobre ella, tenemos que cambiar los valores de nuestro z y de nuestro φ, pero no tenemos que cambiar los valores de ρ, porque la superficie de un cilindro es por definición una superficie donde ρ tiene un valor constante, ¿ya? Entonces, gracias a que nuestra superficie está definida como una superficie donde ρ es constante, y dado que el campo eléctrico dependía solo de ρ, entonces nosotros pudimos sacar el campo eléctrico fuera de la integral, ¿ya? Y al sacar el campo eléctrico fuera de la integral se nos volvió una integral trivial, ¿cierto? Simplemente una integral sobre z y sobre φ, pero sin ningún integrando, digamos, ¿ya? Entonces, esa es la... a ver, eso es bueno desde el punto de vista del cálculo, ¿cierto? Pero lo conseguimos gracias a que elegimos una superficie tal que sobre ella el módulo del campo eléctrico lo pudiésemos considerar constante, ¿ya? Entonces nosotros por eso elegimos un cilindro, porque sobre la superficie de un cilindro, si el campo eléctrico tiene esta forma, entonces sobre la superficie del cilindro nosotros podemos considerar que el módulo del campo eléctrico es constante, ¿ya? Entonces, una vez que dijimos eso, ya, elijamos que nuestra superficie S sea la superficie de un cilindro, entonces yo tengo que aplicar mi ley de Gauss utilizando esa superficie cilíndrica, ¿ya? Entonces nosotros dijimos, ya, pues tomemos un cilindro de radio ρ y de altura h, ¿ya? Entonces, cuando hacemos la integral sobre la superficie de ese cilindro, tenemos que considerar todo ese cilindro con su altura h completa, no nos deberíamos concentrar solamente en la mitad del cilindro, tenemos que tomarlo entero, ¿ya? Entonces, para efectos de calcular la integral de superficie sobre ese cilindro, uno debería considerar la parte curva del cilindro, pero también uno debería considerar la parte de las tapas del cilindro, ¿ya? Pero lo que ocurre no es que nosotros no estemos considerando las tapas, sino que las estamos considerando, pero al mismo tiempo nos estamos dando cuenta que este integrando, cuando lo calculamos sobre las tapas, ya sea la tapa de arriba o la tapa de abajo, ese integrando vale 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nuestro ds, cuando estamos sobre las tapas, lo podemos expresar como un ds escalar, o sea, un diferencial de área sobre la tapa, multiplicado por su respectiva o respectivo vector unitario, n-tongo, que me indica hacia dónde va la normal de la superficie, pero cuando estamos sobre la tapa, esa normal va para arriba. Y en coordenadas cilíndricas, el vector unitario base que me apunta verticalmente es el vector k-tongo, ¿ya? Entonces, cuando estamos sobre la tapa de arriba, mi ds vector es ds escalar por k-tongo, ¿ya? Y mi campo eléctrico sigue siendo algún escalar por rotongo, ¿ya? Por lo tanto, el producto punto entre ds y e, cuando estamos sobre la tapa, lo voy a poner acá, entonces ds punto e en la tapa es ds escalar e escalar por k-tongo punto rotongo. Pero eso es 0, ¿cierto? Porque en coordenadas cilíndricas el vector unitario base k-tongo es el vertical y el vector unitario base rotongo es el que apunta radial. Son perpendiculares entre sí, por lo tanto su producto punto vale 0, ¿ya? Y eso es cierto en la tapa de arriba, pero también es cierto en la tapa de abajo, ¿ya? Es lo mismo, ahí el vector unitario base, perdón, el vector normal a la tapa de abajo es menos k-tongo, va para abajo.
¿cierto? Pero aparte de eso, eso no me quita el hecho de que al hacer el producto punto entre ese vector y rotongo, el resultado va a seguir siendo 0, ¿ya? Entonces, para efecto de hacer esta integral de superficie sobre toda la superficie de este integrando, que es de S punto E, en este problema en particular, yo me puedo olvidar de la contribución de las tapas, ¿ya? Y me tengo solamente que enfocar en la parte curva del cilindro, ¿ya? En la parte redondita, esta parte que va por fuera, ¿ya? Y ahí mi integral deja de ser una integral cerrada porque ya le saqué las tapas y pasa a ser una integral sobre una superficie donde el diferencial de superficie es simplemente esto que está acá, el de z por rho de phi, ¿ya? Donde la integral en dz tiene que ir desde el z mínimo al z máximo, que es irrelevante donde lo elijamos. Nosotros en este caso elegimos que el z mínimo era 0 y el z máximo era h, pero también podríamos haber elegido que el z partiera en menos h medio y en h medio, por ejemplo. Ahí la altura del cilindro seguiría siendo h, lo único que estaríamos cambiando es que estaríamos trasladando el cilindro una distancia h medio hacia abajo nomás, pero aparte de eso, el cilindro como tal seguiría siendo el mismo, y la integral seguiría siendo la misma, porque si este de z lo integramos entre menos h medio y h medios, en vez de integrarlo entre 0 y h, el resultado sigue siendo h, ¿ya? Y la parte del phi, esa también es trivial, porque no hay nada que dependa de phi en este problema. Por lo tanto, como la integral va de 0 a 2pi de d de phi, eso me tira un factor 2pi nomás, ¿ya? No sé si con eso contesté la pregunta. Sí, profe. ¿Sí? Pero para tomar un ejemplo un poco distinto, si consideramos el punto P como una superficie plana, ¿Ya? que sea paralela a la cuerda, ¿Ya? eso también nos convendría poner un cilindro, ¿cierto? A ver, el punto P, tú dices si... A ver, deja ver si entiendo tu pregunta. Tu pregunta es, ¿qué pasa si tratásemos de responder este mismo problema, pero en vez de usar un cilindro que pasa por el punto P, usamos un plano que es paralelo, digamos, a este cablecito que pase por el punto P? Sí. Ya. Si hiciéramos eso, no nos conviene, porque, a ver, ¿cómo lo vemos? Tomemos esa proposición que tú haces, pero miremos el problema entonces desde arriba, ¿ya? No desde el lado, sino que miremos el problema desde una perspectiva distinta y pongamos nuestra vista, nuestros ojos, mirando lo que está pasando desde arriba, ¿ya? Entonces, si yo miro desde arriba, si es que pongo mis ojos acá mirando hacia abajo, ¿cierto? Lo que voy a ver es, para efectos del cable, yo vería un punto, ¿cierto? Si tú pescas un cable y lo miras desde arriba, vas a ver un puntito, ¿cierto? Y aquí estaría entonces mi cable, ¿cierto? Y lo que yo propuse es usar una superficie cilíndrica para resolver este problema, entonces el cilindro se vería así. Y la alternativa que tú estás proponiendo sería, si este es mi punto P, es aquí poner un plano, ¿ya? Entonces, el problema de usar un plano, bueno, el primer problema que se me viene a la mente es que el plano ya no vendría siendo una superficie cerrada, y acuérdate que la idea es encerrar las cargas con una superficie cerrada. Pero uno podría, no sé, pensar en un cuadrado, ¿ya? En un cubo. En vez de usar una lata de Coca-Cola cilíndrica, uno podría pensar en una lata de Coca-Cola cúbica, no sé. Ya, ahí. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Es que, ¿qué es lo que perdemos haciendo eso? Lo que perdemos es que nuestro campo eléctrico ya no es constante sobre la superficie que estamos considerando, ¿cierto? Porque el campo eléctrico acá
es más intenso que el campo eléctrico acá. ¿Cierto? Es decir, si yo intento hacer esta integral sobre la superficie cerrada de E punto ds, me tengo que preguntar cuánto vale E en cada punto de la superficie. Y el problema es que sin pensar en la dirección del campo eléctrico, pensemos solamente en su magnitud. La magnitud del campo eléctrico acá es distinta acá. Porque acuérdense que yo sé, y eso lo estoy suponiendo, que el campo eléctrico en su magnitud es simplemente una función de ρ, ¿ya? Por lo tanto, acá tengo un ρ y acá tengo un ρ más largo, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir que el campo eléctrico acá es distinto al de acá, en particular es más pequeño acá que acá, ¿cierto? Entonces, cuando yo haga esta integral, como este campo, su magnitud ya cambia al moverme de un punto a otro de la superficie, entonces, al hacer la integral sobre toda la superficie, yo no voy a tener la libertad de pescar este campo eléctrico y sacarlo fuera de la integral. Porque el campo eléctrico en sí mismo depende de en qué parte de la superficie yo esté. Así que al hacer la integral sobre la superficie tengo que mantener el valor del campo eléctrico, o tengo que mantener este simbolito E vector adentro de mi integral, porque depende de dónde estoy, ¿ya? Ahora, si en vez de eso sigo con la estrategia anterior, que es usar un campo, o usar una superficie, mejor dicho, que sea cilíndrica, entonces ahí tengo la gracia de que la magnitud del campo eléctrico en este punto, 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 no cambia, ¿cierto? Entonces, al hacer la integral sobre esa superficie cilíndrica, yo sí puedo pescar este E vector y sacarlo para afuera. O sea, su magnitud al menos, la magnitud no cambia sobre la superficie y la puedo sacar fuera de la integral. Ahora, el hecho que esto no es un escalar, sino que es un vector, me lo saco de encima, considerando el hecho de que yo sé su dirección, y sé que su dirección es la misma que la dirección de ds, porque ds apunta siempre hacia afuera, y el campo eléctrico también apunta hacia afuera. Por lo tanto, el hecho de que yo tenga aquí un producto punto entre dos vectores realmente no es un problema, porque son dos vectores que apuntan ambos en la misma dirección. Y eso hace entonces que este producto punto realmente se me transforme en la multiplicación del módulo de E por el módulo de ds, ¿ya? Y eso de nuevo es una consecuencia de que yo haya elegido mi superficie como un cilindro, ¿ya? Porque solo en la superficie cilíndrica ocurre que el ds apunta en la misma dirección que el E, ¿ya? Si hubiese elegido, por ejemplo, este cubo, en ese caso, por ejemplo, en este punto de acá, mi campo eléctrico apunta para allá, ¿cierto? Porque siempre tiene que ser radial con respecto a la posición de mi carga, pero en este punto el ds apunta para acá. Por lo tanto, este producto punto ya debería considerar, para este pedacito de mi integral, debería considerar este ángulo que no sé cuánto vale, ¿ya? Y que tendría que saber calcularlo. Entonces, del punto de vista calculístico, del punto de vista de lo que tengo que yo hacer para hacer el cálculo, me conviene muchísimo más utilizar un cilindro para este problema que utilizar un cubo, por ejemplo, ¿ya? Y de repente vamos a tener otro tipo de problemas. Por ejemplo, vamos a tener un problema donde lo que tengo es una esfera, valga la redundancia, esféricamente simétrica, con una cierta distribución de cargas, y ahí me va a convenir no usar un cilindro como superficie para aplicar la ley de Gauss, sino que me va a convenir usar una esfera, ¿cierto?, de distintos radios. Y así. Así que, gracias por la pregunta, porque eso me permite un poco ver cuáles son las cosas que yo debería tratar de reforzar y ponerlas en la tarea. Entonces yo creo que les voy a poner problemas un poco en esa dirección, de que ustedes puedan darse cuenta de la importancia que tiene elegir bien la superficie cuando apliquen la ley de Gauss. ¿Ya? ¿Está bien te queda más claro, Nicolás? Sí, profe, que ¿Sí? es súper claro. Ya, súper. ¿Tienen alguna otra consulta, chiquillos? Yo tengo una consulta, profe. ¿Sí?
En temas del cálculo, cuando usamos Gauss, no sé en qué momento incorporamos, digamos, la distancia ρ del cable a la partícula P, como que esa parte, sé que los resultados dieron lo mismo, pero no sé en qué momento incorporamos esa variable. Ah, claro, lo que pasa es que, a ver, si quizás esa parte no la expliqué del todo bien, la idea es que nosotros lo que hicimos en este cálculo fue elegir un cilindro de altura h y de radio ρ. ¿Ya? Ah, o sea, intersectaba justo la posición de... Claro, sí, sí, yo creo que este dibujo fue un poco confuso porque debí yo haber puesto que mi punto P estaba acá. ¿Ya? Este es mi punto P. Y el punto P es el que por definición nosotros dijimos que estaba a una distancia ρ del cable, y por lo tanto lo que tendría que haber hecho más claramente era decir que el cilindro que íbamos a elegir tenía un radio ρ, el cual era el mismo ρ correspondiente a la distancia entre el punto P y el cable. ¿Ya? Pensé que era más o menos implícito, pero no lo dije, y por lo tanto por eso no lo dije explícitamente, pero tendría que haberlo hecho. ¿Ya? Eso sí te aclara la cosa. Sí, sí, gracias. Ya, ya. Ya, chiquillos, háganme preguntas nomás, aprovechen. Si no, seguimos. Se está acabando el tiempo en todo caso, pero a ver. Ujú. Ya, igual partamos, pues sí, hay que aprovechar los minutos. Entonces, el siguiente tópico, chiquillos, ya igual ustedes van a ejercitar todo lo que tiene que ver con ley de Gauss, pero el siguiente tópico es algo que tiene todavía relación con electroestática, que es el concepto de potencial eléctrico. Ya. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de potencial eléctrico? Bueno, estamos hablando de un concepto muy parecido a lo que ustedes vieron en mecánica cuando vimos energía potencial. ¿Ya? En el fondo, el potencial eléctrico, así como el campo eléctrico, es toda la información que yo necesito para obtener la fuerza coulombiana, la fuerza de Coulomb, que ejerce una partícula sobre otra, ¿cierto? De ese mismo modo, el potencial eléctrico es toda la información que yo necesito saber para conocer la energía potencial que tendría una carga en presencia de un campo eléctrico. ¿Ya? Entonces, potencial eléctrico. Ya. Entonces, lo que nosotros esta parte no me quiero extender tanto porque quiero aprovechar un poco los conocimientos que ustedes ya traen de mecánica. Nosotros en mecánica vimos que cuando uno tiene una fuerza central, esa fuerza es conservativa y por lo tanto uno puede definir una energía potencial, ¿cierto? Entonces, la fuerza tipo Coulomb es, por lo que nosotros hemos visto, una fuerza central, ¿ya? Entonces, fuerza de Coulomb es central y por lo tanto es conservativa. ¿Ya? Eso quiere decir que yo puedo calcular una energía potencial. Entonces voy a poner aquí, entonces podemos calcular una energía potencial. Asociada a ella. Ya. Entonces, esa energía es simplemente lo que ya hemos visto muchas veces, que es menos la integral desde un cierto R0, que es el punto de potencial cero, esa es la definición de R0, hasta un cierto punto R del producto punto entre la fuerza y el diferencial de desplazamiento. ¿Ya? Entonces,
en el caso de la fuerza de Coulomb, uno sabe que esto es simplemente menos la integral desde R0 hasta R del campo, de la carga que está sintiendo esta fuerza, ¿cierto? La carga que va a tener esta energía potencial, digamos, por el valor del campo eléctrico, punto dr. ¿Ya? Y eso que es una trivialidad que ya lo conocemos, nos permite entonces definir el potencial simplemente diciendo que esto que tenemos acá va a estar definido como Q por el potencial, el cual va a ser una función de la posición R. ¿Ya? Entonces, la razón por la cual uno hace esta definición es porque porque si bien la energía potencial depende del campo eléctrico, pero también depende de la carga de la partícula que está sintiendo ese campo eléctrico, el potencial no tiene esa propiedad, es decir, el potencial no depende de la carga que esté presente, sino que depende solamente de los valores del campo. ¿Ya? Entonces, esta sería mi definición de potencial, que como ustedes pueden ver, es completamente análoga a la definición de campo de energía potencial. ¿Ya? Entonces, DDR está definido como menos la integral desde algún punto R0 arbitrario que define el potencial 0 hasta R de E punto dr. Hasta ahí, nada realmente nuevo bajo el sol. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos entrega el potencial? Básicamente el potencial nos entrega una cantidad adicional para cuantificar mi campo eléctrico, ¿ya? En el sentido que nosotros vimos en mecánica que si yo tengo la energía potencial, uno podía encontrar la fuerza que da origen a ese potencial. ¿Se acuerdan que en mecánica nosotros vimos que, a ver, en mecánica, nosotros vimos que si yo tengo una fuerza conservativa y conozco su potencial, yo tengo que la fuerza siempre va a estar dado por menos el gradiente del potencial, ¿ya? Y entonces en el caso de la fuerza de Coulomb uno sabe que esto es Q por el campo eléctrico, y eso entonces, además uno sabe que sería menos el gradiente del U, que dijimos que era Q por el potencial, y por lo tanto, análogamente a lo que vimos en mecánica, uno podría obtener el campo eléctrico a partir del potencial, diciendo que el campo eléctrico es menos el gradiente de B. Entonces, les pongo esto simplemente para darles la idea de que al final de cuentas el potencial nos da una manera complementaria de cuantificar el campo eléctrico, porque pueden haber situaciones en las cuales el cálculo del campo eléctrico puede ser, el cálculo directo, digamos, del campo eléctrico puede ser más complejo que calcular el potencial. Y en esos casos, yo siempre podría ir por este otro camino. Yo podría calcular el potencial primero, y luego aplicar esta formulita y decir, bueno, el campo eléctrico es menos el gradiente de B, y a través de ella llegar entonces al valor de mi campo eléctrico. ¿Ya? Entonces me entrega simplemente una herramienta más. ¿Ya? Así que, en ese sentido, nos conviene estudiar el potencial, y una de las primeras preguntas que uno se puede hacer es cuál sería el potencial de una carga puntual. ¿Ya? Nosotros sabemos cuál es el campo eléctrico de una carga puntual, pero hagámonos entonces la pregunta de cuál sería el potencial eléctrico generado por una carga puntual. ¿Ya? ¿Y profe? ¿Sí? Dime. ¿Profe? Sí, dime. Disculpe que me perdí. ¿Qué es DDR? Perdón, ¿de nuevo? ¿Qué es DDR? Ah, DDR. Cuando dice Q por BDR. Acá, por ejemplo, Sí. ya, DDR es el diferencial de desplazamiento. Cuando uno, por ejemplo... BDR, de corta DR. La función que multiplica Q. Acá dices tú, Sí. ¿Cuál es esa de corta? ¿Qué es? el potencial, po, el B.
¿Y de dónde sale? ¿De la integral del campo eléctrico? Claro, es que, a ver, cuando pasamos de aquí para acá, lo que nosotros hicimos fue una definición. Cuando uno pone tres rayitas, está definiendo algo, ¿ya? Entonces nosotros lo que hicimos acá fue definir una cantidad nueva, que es lo que nosotros, y que le vamos a poner un nombre, y el nombre que le ponemos es potencial eléctrico, ¿ya? Y la definimos simplemente como la integral, menos la integral desde un punto R0 a un punto R, de E.dr, ¿ya? Y es una cantidad que es análoga a la energía que vimos en mecánica, la energía potencial asociada a una fuerza, ¿ya? ¿Se acuerdan que en mecánica uno siempre podía definir fuerzas, ¿cierto? Es decir, fuerza gravitatoria, fuerza del resorte, y uno siempre decía, bueno, asociadas a esas fuerzas, dado que yo sé que son fuerzas conservativas, es decir, que la integral de la fuerza, en este caso esta integral, no depende de la trayectoria, entonces, dado que eso es cierto, yo definía una energía potencial, ¿ya? Con los campos eléctricos pasa algo análogo, similar, en el sentido de que yo siempre puedo asociar a un cierto campo eléctrico una energía, perdón, un potencial eléctrico, que está definido de manera súper análoga a la manera en que nosotros definíamos la energía potencial de una fuerza, simplemente como menos integral desde un punto donde ese potencial va a ser 0 a un punto R de el producto punto entre E.dr. Si tú lo ves, si tú comparas esta fórmula con esta fórmula, son esencialmente lo mismo, ¿cierto? Sí, Simplemente cambié fuerza por E y energía potencial por potencial eléctrico. ya, Sí. ya, muchas gracias. De nada. Entonces eso es, pues chiquillos, ese es nuestro potencial. Ustedes van a ver que el potencial nos entrega una herramienta adicional para calcular campos eléctricos. De hecho, va a ser una herramienta súper útil. Ahora ustedes no lo ven, porque todavía no hemos hecho todos los ejercicios y desarrollado un poco más la teoría, pero ustedes van a ver que el potencial de verdad nos va a servir harto, ¿ya? Así que eso, se me acabó el tiempo, así que lo vamos a dejar hasta acá nomás, pero la próxima clase vamos a partir hablando entonces de la energía potencial de una partícula puntual, o el potencial eléctrico mejor de una partícula puntual, después vamos a hablar de una extensión, vamos a ver que el potencial obedece al principio de superposición igual que el campo eléctrico, todas esas cosas, ¿ya? Así que eso, chiquillos. No sé si tienen alguna pregunta, igual ya los libero, voy a dejar de grabar.